No sé si Dios es real. No me malentiendan. Sí creo en Dios, pero no puedo negar que me es difícil argumentar o explicar a alguien que Dios es real. En redes sociales y en mis círculos cercanos he escuchado preguntas que no sé responder. ¿Es Dios real? ¿Jesús realmente existió? ¿Somos producto de la casualidad o fuimos creados por un Dios y tenemos un propósito? La ciencia nega la fe, por lo cual, después de orar para pedir Espíritu Santo, me puse a investigar estas preguntas. Esto con el fin de seguir buscando la verdad y dejarme encontrar por ella. Muchas veces he escuchado que la fe está en contra de la razón o que la razón nos separa de la fe. Escuché tanto que hasta cierto punto llegué a creerlo, pero como siempre suele pasarme con alguna duda en la fe, después, por diosidencia, me encuentro con algún escrito o alguna catequesis de algún padre de la iglesia que me aleja de estas herejías. Investigando me encontré incluso con una catequesis de el Papa Benedicto XVI llamada La razonabilidad de la fe en Dios. En esta catequesis afirma: la tradición católica desde el inicio ha rechazado el llamado fideísmo, que es la voluntad de creer contra la razón. Y efectivamente esto es algo que no solo el Papa Benedicto XVI afirmaba, sino que también San Agustín, primer doctor de la Iglesia, como también Santo Tomás, afirmaban esto mismo. Regresando a la catequesis de Benedicto XVI, en ella pone un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poco más esta relación de la fe con la razón. El misterio no es irracional. Si contemplando el misterio, la razón ve oscuridad, no es porque en el misterio no haya luz, sino más bien porque hay demasiada. Es como cuando los ojos del hombre se dirigen directamente al sol para mirarlo, solo ven tinieblas. Pero ¿quién diría que el sol no es luminoso? La fe permite contemplar el sol, pero ¿qué es la fe? En la Biblia podemos encontrar una definición, la cual está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. En este versículo definen la fe como aferrarse a lo que se espera y la certeza de esas cosas que no podemos ver. Y nos podemos preguntar, ¿qué es eso que no vemos, pero tenemos certeza de que existe? ¿O qué es eso que esperamos y que por lo mismo nos aferramos a eso? Eso es la idea de un Dios creador. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 36, dice: la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Empezando desde aquí, todos sabemos que nada puede ser creado de la nada. Todo efecto o creación tiene una causa. Esto es el principio de causalidad. Este principio se aplica en varios campos, como las ciencias experimentales, la filosofía, estadística y hasta en derecho. Este principio nos ayuda a entender que existe una relación entre el efecto y la causa. Por ejemplo, pensemos en una mesa como un efecto. Para este efecto tuvo que existir una causa, que sería un carpintero que la creó. Pero esta causa a su vez también puede ser un efecto, y para que este carpintero la creara, tuvo que haber existido una causa. Alguien tuvo que talar y vender la madera a este carpintero. Y podemos seguir así hasta llegar a la creación del mundo, del universo. Este principio sugiere que para este efecto, la creación del mundo, también tuvo que existir una causa, un creador, un Dios. La teoría más aceptada de esta primera causa es la teoría del Big Bang o del universo en expansión, propuesta por Alexander Friedman, matemático, físico y meteorólogo ruso, y por Georges Lemaitre, sacerdote, matemático y astrónomo de Bélgica. Esta teoría afirma que hubo un inicio del universo como lo conocemos, una primera causa.
y a partir de ese momento, el universo comenzó a expandirse. El universo pasó de ser pequeñas partículas a formarse átomos, después estrellas, galaxias y después asteroides, cometas, planetas y agujeros negros. Todo esto origen de una primera gran explosión. Regresando al catecismo, en el numeral 50 dice: por una decisión eternamente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Tal vez sea complicado, y tuvo que haberlo sido más en la antigüedad, creer en un Dios creador cuando no existían estas evidencias científicas con las que pudiéramos llegar a esa conclusión. Pero como dice el catecismo, Dios reveló su propósito enviando a su Hijo amado. Esta es la plenitud de la revelación de Dios y su existencia y su propósito para con el hombre. Pero si Jesús estuvo en la tierra, entonces ¿hay evidencia histórica de la existencia de Jesús? Y efectivamente sí la hay. Recopilé algunas, dejando de lado los evangelios, las cartas de los apóstoles, incluso cartas de los primeros padres de la iglesia, cristianos de los primeros siglos. Únicamente recopilé datos sobre evidencias históricas ajenas a los cristianos. La primera evidencia histórica de Jesús está en las antigüedades judías. Es una crónica de un historiador judeo romano llamado Fabio Josefo. Es una crónica del primer siglo después de Cristo, y en ella no solo menciona a Jesús, sino que también menciona a Santiago, su apóstol, y cómo fue martirizado. También menciona a Juan el Bautista, y también menciona que algunos otros también fueron martirizados por la causa de Jesús, de Cristo. La segunda evidencia es de Plinio el Joven. Él era un escritor de la antigua Roma. Entre los años 100, 112 después de Cristo, escribió una carta al emperador Trajano, preguntándole cómo es que debía de tratar a estos cristianos. En esta carta, él dice que estos cristianos cantaban himnos a un Cristo. Le cantaban himnos casi como si fuera un dios, menciona en la carta. Y el tercero es un escrito de Tácito, el cual es un historiador romano. Él tiene una obra llamada Anales, en la cual también menciona a los cristianos. En esta carta él dice que esos cristianos se hacen llamar así, tomaron el nombre de un tal Cristo, el cual fue ajusticiado por Poncio Pilato en la época de Tiberio. Y como decía antes, incluso sin tomar en cuenta los evangelios o cartas de los cristianos del primer siglo, podemos darnos cuenta de que innegablemente Jesús existió. Y aunque en estas cartas de personas ajenas a los cristianos no aparece registro histórico de la vida de Jesús o sobre todo de los milagros, creo que sí nos dice algo de manera muy implícita. Estas cartas nos dicen que existió un hombre el cual era muy sabio, la gente lo seguía, la gente sentía esperanza, una conexión con esta persona, tanto así que dejaban todo lo que conocían para seguirle. Y a pesar de que sus seguidores fueron perseguidos primero por su propio pueblo y después por los romanos, aún así nunca dejaron de alabarle, de seguirle. Y no lo sé, pero al menos yo no estaría dispuesto a dejar todo lo que conozco o a pasar por esto mismo de que mi propia gente me deje atrás o me persiga, y todo por seguir una mentira. Esto me hace concluir en que esto no era una mentira. Ese hombre era Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el Cristo, ese Salvador que nos prometió el Dios Creador. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 37 y 38, nos menciona lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros después de escuchar estos argumentos. Es decir, que no nos basta, como decía Papa Benedicto XVI, la luz vuelve a cegarnos, ya que Dios supera nuestra razón. Dios no es algo tangible con lo que podamos
experimentar. ¿Cómo podemos medir la omnipotencia, omnipresencia? Es algo intangible. Además, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para que esta verdad de un Dios creador pueda traducirse en actos y acciones en nuestro día a día, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Hasta cierto punto también renunciar un poco a la razón. Necesitamos la fe, y la fe es una gracia, es un don. Esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios, y Dios decide a quién darlo. Y también si alguien no quiere recibirlo, Él respeta y no entrega este regalo a esa persona. Y aunque en este video no mencioné varios argumentos más que hay en otros campos como en las matemáticas, biología, metafísica, etc., pero nada de esto tiene sentido sin la voluntad de creer. Porque aunque todo apunta a que Dios es real y existe, tuvo que haber existido, creer en esto nos implica tener la voluntad de hacer algunos cambios en nuestra vida. Aunque, spoiler, este cambio siempre es para bien, pero implica aceptar este cambio y tener la voluntad de hacerlo, una cierta valentía. Y lo digo yo, que un día dejé de creer en Dios, pero después con este tipo de argumentos tenía dudas, pero seguía sin aceptarlo porque tampoco quería cambiar. Pero viendo en retrospectiva, hoy que ya lo acepté, Dios me ha bendecido con muchas gracias y dones, entre ellos la fe, y ahora no deseo volver atrás. A lo largo de este caminar en la fe, es muy normal tener dudas. No importa si tienes poco en esta relación con Cristo o incluso si ya tienes años siguiéndolo. Es normal tener dudas sobre ciertas cosas o incluso de la existencia de Dios, por lo cual no hay que tener miedo a cuestionar nuestra fe. Esto quiere decir que sí, nos cuestionemos, pero también tengamos la iniciativa de también investigar para salir de estas dudas. Pero ninguna hipótesis o ningún argumento científico nos basta en este momento de decidir aceptar la existencia de un Dios o aceptar a Cristo. Para elegir creerle hace falta voluntad, y esta voluntad no puede surgir de la nada, por lo cual, aunque con la razón podemos llegar a conclusiones que nos aseguran que tiene que existir un Dios creador, nada de eso tiene sentido si no lo unimos a la fe. Es decir, no ver las cosas como razón o fe, sino como razón y fe. Y es muy complicado tener fe si no conocemos a la plenitud de la revelación del plan de Dios, que es Cristo. Déjate encontrar por Cristo. Tal vez te están invitando a algún encuentro, a algún retiro, a alguna comunidad. No pierdas la oportunidad de encontrarte con Cristo. Y por último, esta experiencia de creer, de tener fe, como consecuencia también nos da un propósito. Somos producto de una casualidad, sino de una causalidad. Creer en Dios nos hace buscar cuál es ese propósito, además de darnos la esperanza en las promesas que nos hace la plenitud de la revelación de Dios, que es Cristo. Así que podemos revisar, por ejemplo, las teorías, argumentos científicos que nos afirman esta existencia de Dios, y también su contraparte, las personas que refutaban estas teorías, y también podemos ver cómo vivían su vida. No eran felices, no tenían esperanza, algunos incluso al final de su vida se arrepintieron, y esas personas que no supieron qué hacer con su vida te dicen a ti cómo vivir la tuya. Por lo cual, al investigar esto, puedes ponerlo en una balanza y decir: ¿qué vida es la que quiero yo vivir? Estas son las conclusiones con las que yo me quedo después de esta investigación. Si tienes alguna otra conclusión o argumento que me pudo haber faltado en este video, los puedes dejar en los comentarios. De mi parte sería todo y nos vemos en el próximo video.